Por eso el título del sermón esta tarde es El ministerio de la palabra y la oración. Mis hermanos, no se pueden separar, van juntos. Tanto lo que es la administración de la palabra con la oración. Si no hay oración, no hay palabra, y si no hay palabra, no hay oración. Van de mano en mano y lo vamos a ver esta tarde en el libro de Hechos. Comienzo con una pregunta muy importante, mis hermanos, y es algo que hemos estado ya diciendo por mucho tiempo y preparándonos también para la replantación de la iglesia. ¿Qué hace que una iglesia sea saludable? Es decir, ¿qué es una iglesia sana? Es la cantidad de recursos a su disposición, tener un templo grande, tener finanzas, son sus finanzas, un presupuesto grande, es su crecimiento numérico, son los programas y las actividades que tienen semanalmente. ¿Qué es lo que hace una iglesia sana? Bueno, iglesia, esta tarde hoy veremos cuáles son dos marcas distintivas de una iglesia saludable. Dos marcas distintivas y las encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y a estos les presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, algunos están pensando, no, que esta era la serie de Primera de Timoteo, un diseño de la iglesia local. Y sí, mis hermanos, continuamos con la serie y voy a estar continuando con esta serie el mes de julio, en lo que hermano Pastor Uz descansa. Pero quería usar este texto. Este texto es como un puente de lo que acabamos de ver el mes pasado, si se recuerdan, de lo que eran las cualificaciones de un pastor, ¿verdad? Estas son las marcas distintivas de ver hombres dentro de la iglesia, hombres fieles que diga, ya huele a pastor, ¿verdad? Ya huele a ovejas, ya va en camino a ser pastor de la iglesia local. Porque creemos en lo que es una pluralidad de ancianos, es decir, creemos que dentro de una iglesia deben de haber pastores, con la misma carga de cuidar el rebaño. Y quería usar este texto de Hechos como un puente para ayudarnos, porque la siguiente semana vamos a ver las cualificaciones de los diáconos. Y los ancianos, pastores, obispos y los diáconos hacen un papel sumamente importante dentro de la iglesia, mis hermanos. Y este texto en Hechos nos ayuda a captar la importancia, el rol, las funciones, lo que deben hacer tanto los pastores como los diáconos.
Y lo inmediato que resalta ahí, mis hermanos, es que hay un problema, ¿verdad? Hay un problema dentro de la iglesia y vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Pero es importante ver el contexto de este libro, porque no hemos estado en el libro de Hechos de hace mucho tiempo. Y al comienzo de este libro, el doctor Lucas o el evangelista Lucas, que escribió este libro, nos cuenta en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, si quieren ir allí. Esto va marcando lo que es el propósito clave del libro, mis hermanos. Y dice la palabra, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, porque aquí está el Cristo resucitado, presentado a los 12 discípulos, y le hacen la pregunta, ¿no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre... Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Versículo 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos que serán guiados por el Espíritu Santo bajo el poder para ser testigos del Evangelio. Y ese testimonio y evangelización de los apóstoles se extendiera por toda la región, comenzando a Jerusalén, y se iba a expandir a las regiones a medida que el Evangelio se proclamaba y la iglesia creció y comenzó a llegar a personas de todas tribus, naciones, etnias, de todas partes de esa región. Tanto que se expandió y se extendió a llegar a nuestras puertas en Centroamérica, Suramérica, Japón, a los confines de la tierra, porque ese era el plan de Jehová. Los apóstoles tenían la responsabilidad, mis hermanos, bajo el poder del Espíritu Santo, de ir a proclamar las buenas nuevas. Y eso está muy presente en nosotros porque en Gálatas, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? El Evangelio. Cuando leen su capítulo, lo primero que tienen que buscar es cuántas veces se repite el Evangelio, ¿verdad? Porque somos una iglesia centrada en el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Y regresando a nuestro texto, capítulo 6, miren un poquito antes de este capítulo, vemos que terminando el versículo 5 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Mis hermanos, en la iglesia, en este caso los apóstoles, discípulos, estaban aferrados que su tarea era evangelizar, proclamar, predicar las buenas nuevas a su vecino. Y con eso, mis hermanos, vemos que eso estaba trayendo crecimiento en la iglesia. Después nos vamos a capítulo 6 y encontramos que la iglesia en Jerusalén estaba experimentando crecimiento, pero ese crecimiento numérico trajo problemas. Hay una serie de problemas. Y a veces, mis hermanos, como hay un dicho en inglés, cuidado con lo que deseas, be careful what you wish for, ¿verdad? Porque a veces deseamos las cosas sin pensar en sí las consecuencias o las cosas que incluyen todo lo que es un trabajo con una promoción, pues ya que eres una persona de liderazgo, viene con más responsabilidad, más autoridad y también más riesgo que seas muy notado por los jefes y decir, bueno, no está haciendo un buen trabajo, después de la promoción lo vamos a despedir, ¿verdad? Puede ser el peor caso. Hay veces que deseamos ciertas cosas y en el caso de la iglesia local, sí, el crecimiento es importante, el crecimiento numérico, pero estaba la iglesia en una situación que ese crecimiento numérico
les estaba causando problemas. Y esos problemas dentro de la iglesia amenazaban la unidad y la estabilidad de la iglesia. El crecimiento estaba causando desunión. El crecimiento estaba causando cierta inestabilidad dentro de la iglesia. Y hoy veremos cómo estos problemas se enfrentan mediante, mis hermanos, unas cosas muy importantes. Cómo enfrentamos los problemas de inestabilidad dentro de la iglesia, problemas de desunión. Y la forma que lo confrontamos es establecer un liderazgo bíblico. Liderazgo bíblico. Necesitamos liderazgo bíblico dentro de la iglesia. Y lo segundo es dar una prioridad a la vida espiritual de la iglesia. Y es lo que vamos a ver ahorita en este capítulo, mis hermanos. Por eso, la idea central, lo que me quiero enfocar hoy esta tarde, es que el ministerio de la palabra con la oración, más el liderazgo bíblico, trae unidad y crecimiento saludable. La palabra con la oración y un núcleo de un liderazgo bíblico sano ayuda a la iglesia a prosperar de una manera que crece sanamente, mis hermanos. Y esto lo vamos a ver en 3 partes de este texto, comenzando versículos del 1 al 2, un problema que divide y un liderazgo que une. Versículos 3 a 6, una solución que beneficia a la familia de Dios. Y de último, versículo 7, la unidad de la iglesia y el ministerio de la palabra produce un crecimiento sano. Muy fácil, ¿verdad? Versículos 1, 2, 3, 6, 7. ¿Están conmigo? Arranquemos. Aleluya. Hermanos, punto 1, versículos del 1 al 2. Un problema que divide y un liderazgo que une. Volvamos a leer los versículos del 1 al 2. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Qué raro, una queja dentro de la iglesia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? De parte de los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. En estos primeros 2 versículos, el evangelista Lucas nos cuenta cómo la iglesia experimentó crecimiento numérico. Es desear que la iglesia crezca numéricamente, ¿verdad? Y espero que con este sermón no van a esperar, hermano, no desea que nuestra iglesia crezca numéricamente. No, nuestro deseo es que el evangelio que les estamos predicando, enseñando, ustedes lo prediquen y lo proclamen en su vecindad, en su trabajo, a sus familiares, donde sea, mis hermanos. Amén. Pero esto trajo una serie de problemas para la iglesia y su liderazgo. Y los problemas dentro de esta iglesia y los problemas que muchas iglesias enfrentan, esos problemas muchas veces intentan dividir a la iglesia. Pero es responsabilidad, mis hermanos. Es responsabilidad de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, a proteger la iglesia de esa desunión, de la división y unir a la iglesia. Y es lo que les pasó a los apóstoles, porque vemos ahí en el versículo 1 el problema que divide. Ahí vemos un problema de discriminación y favoritismo. Eso nunca lo vemos en la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? No en esta, ¿verdad? Que alguien discrimine y que se vea cierto favoritismo a los nuestros. Bueno, en el caso de los hermanos en Jerusalén, habían las viudas judías helenistas. ¿Quiénes son estas viudas? Bueno, la palabra viuda nos dice que eran personas
o hermanas sin esposo, ¿verdad? Y helenistas es algo que nos marca algo muy importante, cultural. Y esto lo vamos a entender, mis hermanos. Lo que pasaba es que hubo una generación de judíos que comenzaron a nacer y ser influidos por la cultura griega. Tanto los hijos y los nietos se olvidaron de hablar el hebreo o el arameo. Y estos judíos helenistas tenían cierta influencia de la cultura griega. Ya no querían hablar el hebreo o arameo, solo hablaban el griego. Y crecían en esa cultura bajo ciertas costumbres, pero todavía eran judíos y seguían las normas y las tradiciones judías, pero con ese sabor griego, ¿verdad? Bueno, no hay que irnos muy lejos, mis hermanos. Es de pensar los que son nacidos de aquí o que ya tienen muchos años aquí y que son más americanos, o como me hizo, yes, ahí están ya tienen los papeles y la ciudadanía, ya es muy personal, ¿verdad? Y ya me entienden, ya saben por dónde voy. Y hay de esos que ya se les ve, ¿verdad? Como dicen ahí algunos, el nopal en la frente, la pupusa, el taco, el tamal o lo que quiera. Y ya les dio hambre, perdón. Que dicen, no quiere arepas por los hermanos también en Sudamérica, ¿verdad? No quieren hablar español, ¿verdad? Y tienen nombres hispanos. Es más, recién en mi trabajo me pasó una situación y se me hizo muy raro, y una persona que tenía marcado el acento muy fuerte y yo le hablaba en español y no quería hablarme en español, mis hermanos, ¿verdad? Y con un acento muy fuerte, y me hablaba en inglés, y dije, no, bueno, pues voy a ser cordial y voy a seguir hablándole en inglés. Y está esas cosas culturales, mis hermanos, que estaba dividiendo la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, que no permitir que las culturas y tradiciones culturales permitan que nos dividan como iglesia, ¿verdad? Por decirlo de otra manera, yo quiero, porque es mi país de nacimiento, pero la Pulgarcita del Centroamérica, ¿verdad? Es mi lugar de nacimiento, pero ahora yo soy primeramente cristiano, ¿verdad? Y la prioridad como su pastor es marcar eso de que mi prioridad es, no importa que el hermano sea mexicano, chino, coreano, de donde sea, mis hermanos, lavado por la sangre de Cristo, hay que tratarlo como mi hermano o hermana en Cristo. Aunque pueda haber situaciones, distinciones culturales. Es decir, bueno, así no lo hacemos en mi país, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Así lo hacen ustedes. Pero no permitir que esas divisiones causen un desacuerdo dentro de la iglesia que llegue al punto de hacer grupitos y dividirla. Y es lo que pasó aquí. Lo que pasó es que las judías, helenistas, las viudas, ¿verdad? Y las nativas, algunos estaban mostrando favoritismo a las que eran las nativas, de sangre pura, ¿verdad? Que guardaron su lengua. Y dice ahí en versículo 1 que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y lo que pasa, en ese entonces lo que había dentro de la iglesia, había una mesa de cambio de dinero, como un tipo de sistema de banco. Y de ahí lo que hacían era distribuir fondos para el cuidado de las viudas, porque nos dice que la religión pura es el cuidado de los huérfanos y las viudas, ¿verdad? Eso lo dice en Tito, mis hermanos. Bueno, había esa división, las judías ya se estaban quejando. ¿Y a quiénes fueron? A los pastores, a los apóstoles. Se fueron a los apóstoles y comenzaron las quejas
que estaban siendo desatendidas. Y se da muy claro que el problema era discriminación. Era un favoritismo, discriminación hacia las judías helenistas, mis hermanos. Y esto causó un problema. Pero miren lo interesante de cómo reacciona los apóstoles, la reacción de ellos. Dice en versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y ahí entra otro problema que estaban muy conscientes los pastores, los apóstoles de la iglesia, es decir, sí, este problema está presente, pero no podemos permitir que este problema nos robe lo que es la atención del ministerio de la palabra y la oración a la iglesia. Porque, mis hermanos, lo que entendían los apóstoles, y esto lo quiero dejar muy claro, pongan atención, la mayor amenaza para la vida espiritual de la iglesia es cuando prioriza otras cosas sobre el ministerio de la palabra y oración. Por eso hoy en día, mis hermanos, menos activismo o casi cero activismo. ¿Y cuál es ahora lo que es la vida, la centralidad, lo que estamos haciendo en nuestra iglesia? La palabra. Tiene un propósito, mis hermanos, un propósito bíblico de poner la actividad de la palabra en el centro de lo que hace la iglesia, porque eso es lo que alimenta, eso es lo que nutre, eso es lo que da la fortaleza a la iglesia local, mis hermanos, que es la administración de la palabra de Dios. Y exigirle a sus miembros, a los discípulos de Cristo, que pongan la centralidad de la palabra en su vida espiritual. Y eso comienza con el modelo y el liderazgo de los pastores. Y es lo que están diciendo los apóstoles. No están diciendo, mis hermanos, ay de mí, ustedes saben, yo soy el ungido de Dios, que yo levante una silla. Su eminencia en su saco no puede tocar esta mesa. Ahí están mis siervos, mis ovejas. No, mis hermanos, no están diciendo en sí de que no es de menos o menos que el pastor es más. Como hemos visto las cualificaciones de un pastor y es de ministrar, una de las cosas que yo diría es, si no ve que un hombre fiel dentro de la iglesia no es digno de levantar una silla o una mesa, pues que hay que ponerlo como ya un poquito de una tachita ahí, ¿verdad? Decir, si no quiere servir en lo mínimo, ¿cómo va a servir a la iglesia en cosas mayores? Que es la administración de la palabra. No está hablando de esto, y esta frase de para servir mesas, sí está hablando en lo que es el servicio en general. En cosas de administración y servicio, lo que está hablando es, no podemos, sí, este problema está presente y es algo muy claro, pero no podemos dejar que esto nos robe del tiempo de ministrar a la iglesia por medio de la palabra y la oración. Y a veces, y lo hablamos de experiencia personal, nosotros lo teníamos al revés. Mucho activismo, muchas actividades. ¿Se recuerdan, mis hermanos? En los tiempos de un sinfín de actividades, y ahí comenzaban las quejas que no se presentaban en el tiempo de la predicación, ¿verdad? Y ven cómo esto está un poco cabeza y patas arriba, ¿verdad? Pero el liderazgo bíblico viene y tiene que poner en prioridad, en orden, lo que es esencial para la iglesia. Y lo que estaban protegiendo aquí a los apóstoles es que en sí que los pastores no estén muy encargados de cosas que le esté robando el tiempo de la preparación y la predicación de la palabra y la oración.
Un pastor debe, tanto así como preparar la predicación, debe dedicar el tiempo a la oración, mis hermanos. Y eso se va a ver. Eso va a estar muy presente cuando un pastor no ora, mis hermanos. El liderazgo apostólico une, ve la prioridad, porque lo primero que hacen es convocan a la congregación. Es decir, este es un trabajo de todo ¿qué? La iglesia. La iglesia. El liderazgo bíblico lo que hace es de unir a la iglesia para enfrentar problemas como lo que vemos aquí, mis hermanos. Y el versículo 3 ya lleva al segundo punto, nos lleva a la solución. Ya sabemos cuál es el problema, está muy claro, ¿verdad? Ahora veamos cuál es la solución. Y en el versículos 3 a 7 vamos a encontrar que una solución que beneficia la familia de Dios. Vamos a leer los versículos 3 a 7. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Vamos a parar y voy a dejar el versículo 7. Son los versículos 3 a 7. Lucas, el evangelista, nos explica cómo los ancianos organizaron la iglesia y ofrecieron una solución. Dicen, la iglesia es el trabajo de la iglesia de elegir los diáconos para que sean responsables de los asuntos de la iglesia. Y lo que se enfoca en ellos, y esto es muy importante, el liderazgo fiel honrará el ministerio de la palabra y la oración en la iglesia. Los versículos 3 y 4 nos marca algo muy importante, que es, ahora, viendo una de las marcas de una iglesia sana, mis hermanos. Una iglesia sana, saludable, pone prioridad del ministerio de la palabra y oración. Es prioridad. Y los apóstoles reconocieron que estos aspectos eran cruciales, más cruciales de cualquier iglesia, son la enseñanza y la predicación. O sea, lo crucial dentro de la iglesia es la predicación de la palabra. Lo esencial dentro de la iglesia es la enseñanza fiel de la palabra de Dios, mis hermanos. Esto es el corazón de la iglesia. Esto es el centro de lo que alimenta a ustedes. Esto es lo que da fortaleza. Esto es lo que anima. Esto es que nos levanta. Esto es lo que nos pone nuestra mente al centro de nuestra vida espiritual. Tanto que dice el presidente de un seminario grande, el más grande de los bautistas, Albert Mohler, dijo esto en su comentario en el libro de Hechos, dice, la iglesia es creada por la palabra de Dios y sostenida por la palabra de Dios. De hecho, sin la palabra de Dios, una iglesia deja de ser iglesia. Así los apóstoles priorizaron la palabra de Dios incluso por encima de las necesidades físicas de la congregación. Pero ustedes han escuchado de que los diezmos y las ofrendas sostienen la iglesia. Y no. Ahora, las ofrendas y los diezmos hacen un papel importante en la iglesia, pero no la sostienen. Y como vamos a ver en 1 Timoteo 5 en sí, ya darles un poquito, saben que, y esto lo voy a decir, pero es importante,
En sí, los diezmos y las ofrendas sostienen al siervo o los siervos que Dios escogió para predicar la palabra. Son los diezmos y las ofrendas de una manera que se administran bíblicamente y fiel, apoyan al siervo, que usted dice, como iglesia, entrando en pacto, decir, yo sé que estos varones tienen llamado bíblico de ser pastor de una iglesia local y yo voy a entregar mi vida responsablemente, mi vida espiritual en sus manos, y yo sé que de una manera yo puedo dar mis diezmos y mis ofrendas con seguridad que ellos van a administrar bien los bienes y para que ellos puedan dedicarse a tiempo completo a la administración de la palabra. Para eso funcionan los diezmos. Eso lo vamos a ver en 1 de Timoteo 5. La función de los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia tiene un papel importante de ministrar, apoyar al siervo o los siervos. Pero el que sostiene la iglesia, mis hermanos, es Dios por medio de su palabra. Amén. Y por medio de eso sí va a poner personas que sean fieles en dar a la iglesia, porque Él es el que ministra a nuestros corazones, y nosotros hacemos el papel de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero sí es Dios que obra en nuestros corazones de dar. Pero a la iglesia depende, mis hermanos, el pan de vida. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 4:4? ¿Se recuerdan? En ese tiempo de tentación, en ese tiempo de enfrentar a Satanás, solo, ¿verdad? Pero Jesús le respondió y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, usted es consciente que la palabra es lo que te sostiene. Es la palabra, mis hermanos, que ministra tu vida. Es en la palabra cuando estás en esa dificultad y prueba que llegan esos versículos. Es en esa situación de que la palabra dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, haciendo un paréntesis, haz la obra de memorizar la palabra. Que esté como una bóveda de tesoros dentro de tu corazón, que cuando lleguen las situaciones que enfrentas en la vida y tengas también la diestra, el manejo de quizás no tengas memorizado, pero inmediatamente viene algo y dices, eso está en Romanos 12, y ahí vas. Y la palabra ministra tu vida en ese tiempo para decir, es lo que necesitaba, Señor, para seguir adelante, fortalecido y administrado por tu santa palabra. Por eso los apóstoles no era cualquier cosa de ponerle énfasis de la administración de la palabra con la oración. Centro del ministerio de Cristo, mis hermanos, muchos se enfocan de los prodigios, los milagros que Cristo hacía, pero muchas veces, ¿qué es lo que hacía antes de cumplir o hacer el milagro? Oraba. Antes de hacer el milagro de alimentar a los 5,000, ¿qué hizo Cristo? Oró. La importancia de la oración va con la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso, haciendo una promoción vergonzosa, vengan los lunes porque estamos aprendiendo a orar la palabra. Amén. Y mañana ya tengo en mi mente que vamos a aprender a orar el Salmo 23. ¿Cuántos se gozan del Salmo 23? Amén. Mañana vengan. Vamos a comenzar a las 7, pero ya para las 7:30 vamos a comenzar de orar la palabra de Dios. Amén. Así los invito. ¿Cuántos amenes? No sé, no escuché muchos. Bueno, mis hermanos, versículos 3 del 5 al 6. Ahí la iglesia reconoce, elige y aprueba el liderazgo diaconal. Ven, ahí dice el versículo 3, de que por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes. Eso es
trabajo de la iglesia de ver los que van a ministrar. También el versículo 5 y 6 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Hermanos, aquí entramos la parte importante de ver cuál es el papel, la función de los ancianos y los diáconos. El oficio de diácono es un cargo honorable. Amén. Que el Señor ha dado a su iglesia. Escuchen lo que dice otra vez el hermano Albert Mohler. Dice, los diáconos, según las Escrituras, deben funcionar como los principales servidores dentro de la iglesia. De hecho, la palabra griega diáconas significa siervo. Los diáconos son miembros calificados de la iglesia, eso lo veremos la siguiente semana, 1 Timoteo 3, versículos 8 a 13, que atienden las necesidades físicas y administrativas del cuerpo. Hermanos, y aquí me va a dar oportunidad de enfocarme. Hermanos, los diáconos no son los sugieres o solo los sugieres de la iglesia. Hermanos, los diáconos tienen un papel sumamente importante dentro de nuestra iglesia. No puedo en sí poder expresarles a ustedes cómo los hermanos, nuestros diáconos, nos han ayudado en la administración de la iglesia. Y cuando el pastor y yo comenzamos a orar y hablamos acerca de el oficio de tener un liderazgo bíblico, oramos y vimos cómo la iglesia, comenzamos a observar cómo la iglesia, y si quizás no pasamos por un proceso tan ceremonial o oficial de que ustedes lo reconozcan, pero de alguna manera y otra ustedes reconocieron a nuestros hermanos como siervos fieles que servían a nuestra iglesia local. Nosotros lo vimos y hemos visto el trabajo de los diáconos. Hermanos, es muy importante ver la relación de los diáconos con los ancianos, cómo ellos nos ayudan y cómo nos quitan la carga como los pastores de la iglesia. Dice, yo no me tengo que preocupar de eso, yo sé que los diáconos se encargan de eso. Porque ellos tienen también consciente como liderazgo bíblico que los pastores son los hombres llamados para dirigir la iglesia en lo que es la administración de la palabra. Porque hay algo que separa a los diáconos a los pastores en las cualificaciones, y es algo que resalta mucho. Las cualificaciones en cuestión de su carácter son muy similares, pero hay una responsabilidad que no cae sobre los diáconos. Y quiero decirlo públicamente para quitarles esa carga, mis hermanos, los diáconos no tienen que enseñar. No son llamados a predicar. Pero eso no quiere decir que no sean hombres fieles en la palabra de Dios, ¿verdad? No quiero abrir, no se chiflen, ¿verdad? Tampoco. Es porque dice ahí que los diáconos eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso puedo hablar de conociendo a nuestros diáconos que son hombres fieles y llenos del Espíritu Santo. Amén. Y sí, mis hermanos, los diáconos sirven. Y es interesante de que en esta porción de la palabra donde se ve ministro, ministrar, toda es la palabra diáconos o diáconas de alguna forma que se presenta. Ministración, servicio, eso va mano en mano. Es más, por decirlo de alguna manera, los ancianos también son diáconos de la iglesia. Tenemos ese título, pero lo que servimos, el enfoque es de servir a la iglesia en la palabra y la oración. Los diáconos son diáconos y sirven en lo que es la administración de cosas, asuntos de la iglesia. Que saben que si los pastores tuvieran todas estas cargas, pues a algún punto estarían abrumados o a cierto punto no alcanza el tiempo para prepararse para el estudio de la palabra y la predicación, mis hermanos. Los diáconos hacen ese papel sumamente importante
de quitarle esa carga a los pastores. Y quiero llamarles la atención de nuevo al versículo 3, porque cuando los apóstoles le hablan a la iglesia, miren cómo les dicen, por tanto, hermanos. No dijo, por tantos sirvientes, por tantos empleados, por tantos mis minions, ¿verdad? No. Dijo hermanos, y si pensamos en la palabra hermanos, ¿de qué está hablando? Que somos una familia. Hay algo muy importante entender la identidad de la iglesia, que la iglesia no es una empresa, mis hermanos. La iglesia no es una empresa, es una familia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, que somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido, real sacerdocio, familia, piedras vivas, ¿verdad? Ahí nos presenta, y 1 Corintios 12 nos presenta que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. No somos una empresa. Y aquí hay que reestructurar, y la idea, mis hermanos, si algunos tienen que los pastores somos como los empresarios, que venimos a plantar un negocio, ¿verdad? Y que Pastor Uz y yo somos el CEO, bueno, él es el CEO y el presidente de la empresa, y yo soy el hijo yerno, el vicepresidente, ¿verdad? El vicepresidente di que esperando el vice executive, el ejecutivo de esperando que me entregue las llaves de la empresa, ¿verdad? Y que los diáconos estén como los asistentes generales, esperando la promoción, ¿verdad? Esmerándose para hacer el trabajo, para que me den el aumento, que vean ahí el presidente, el CEO, qué buen. Y le vamos a hacer la evaluación y decir, sí, hermano, excelente en las ofrendas y todo, y le vamos a dar un bono, un título. Y los diáconos nos ven un poquito menos, y no se diga el grupo de alabanza, o se digan los músicos, y los miembros que nos tienen que servir a nosotros como los empresarios, ¿verdad? Para que se nos suban las acciones y los valores, y que seamos una iglesia próspera, exitosa. No, mis hermanos. La iglesia no es una empresa. Somos el cuerpo de Cristo, la familia. Somos hermanos en Cristo. Dice, hermanos, le dicen los apóstoles. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque el trabajo que hacemos los pastores y los diáconos es una hermandad. Es una hermandad. Y por pensarlo así, a veces cuando usamos analogías, ilustraciones, ¿verdad? Porque a veces estamos de alguna manera influidos por malos ejemplos, pero dentro de una familia, y aparte si viene de una familia tóxica, disfuncional, mis hermanos, pensar en la familia de Cristo, de Dios, los pastores somos como los hermanos mayores, y los diáconos, los hermanos que están ahí siguiendo el liderazgo del hermano mayor. ¿Cuántos de ustedes aquí, mis hermanos, son los primogénitos o la hermana o el hermano mayor, verdad? ¿Verdad? Y saben que a nosotros nos caen todas, ¿verdad? La responsabilidad. Te dejé en la casa para que cuides el aseo, la tarea, las cosas, ¿verdad? Que uno tiene que, y le toca a uno que si se mete en problemas el hermanito, ¿a quién le cae? Al mayor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya se están entendiendo. Y la cosa es que dentro la iglesia, la familia de Dios, los diáconos entienden, mis hermanos, que como en ese sentido de los hermanos mayores, nosotros tenemos la alta responsabilidad bajo el Padre Celestial de ser los encargados de predicar la palabra. Y si no, pues tengo que ayudar a mi hermano, porque a él le toca predicar y traer la palabra de Dios, y ayudar en la administración, en el trabajo
dentro de la iglesia para que Él haga este trabajo. Solo que no sean como los hermanitos berrinchudos, ¿verdad? Que no te quiero ayudar, ¿verdad? A ti te toca todo, ¿verdad? No. Ahí está lo que es la relación mutua, ¿verdad? Y uno dentro cuando hace la tarea le dice, no, a ti te toca limpiar el baño y a mí me toca limpiar la cocina, ¿verdad? ¿Verdad? Y así está esa parte de que nosotros trabajamos unánimemente, trabajamos en esa unión. Y esa unión, mis hermanos, funciona para que sea ejemplo para ustedes. Y es lo que los apóstoles estaban marcando, que cuando había este problema de desunión, ¿qué hay que hacer? Unir a la iglesia. ¿Y dónde comienza la unión? Que tenga un liderazgo bíblico, que tenga el mismo pensar y unidad. Y es lo que hacen los ancianos y los pastores. No somos una empresa, no somos aquí Herbalife y estamos esperando que ustedes se suban de sistema pirámide, diamante, ejecutivo, mis hermanos. Uno está ahí todavía el nivel de barrito, nivel papel, ¿verdad? No, mis hermanos, por eso cuando nosotros tomamos la mesa del Señor, lo hacemos como familia, sentado a la mesa. Cuando nosotros vemos que un hermano está siendo bautizando, lo celebramos. Y así, mis hermanos, funciona la iglesia como el cuerpo de Cristo, como su familia. Y eso va formando la unidad dentro de la iglesia. Y esto nos lleva al último versículo. Y dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí vemos otra vez, y esto es algo que hace Lucas en cómo escribe. Comienza con el crecimiento numérico y después termina que la palabra de Dios es la que hace crecer a la iglesia. Y está algo muy importante, mis hermanos, y es algo muy difícil, porque estamos en una área dentro de Estados Unidos que se le llama el cinturón de las iglesias, el Bible Belt. Y es más, en este sector del Metroplex de Dallas tenemos las más concentración de iglesias megas. Y eso, mis hermanos, a veces nos afecta de ese complejo que son iglesias superiores, ¿verdad? Es una iglesia grande. Y a veces lo que marcamos ahí, mis hermanos, y esta es una manera de ver el éxito antibíblico. Porque voy a explicar esto. Solo porque una iglesia, y esto lo que quiero hacer es que divorciemos nuestro pensamiento de esta idea de que una iglesia con gran asistencia, crecimiento numérico, ¿verdad? De miles de miembros y enormes finanzas, recursos, actividades, es una iglesia buena y saludable. Es decir, bueno, ellos lo están haciendo bien y mira cuánta gente les llega y tienen miles de miembros y están creciendo y están expandiendo y tienen un campus aquí en Fort Worth y tienen un campus en Plano y tienen como 8 iglesias y dicen, wow, a esta iglesia le va bien. Y así marcamos el éxito. Pero fíjense que en sí lo que marca el éxito para una iglesia bíblica y sana es si el liderazgo es fiel a la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, y la palabra de Dios crecía, mis hermanos. No los líderes, no la empresa. Y déjenme decirles, mis hermanos, que en lo que he tenido oportunidad de tener muchas conexiones y hablar con pastores. Yo conozco iglesias, mega iglesias, grandes aquí en el Metroplex, que tienen 30, 40 pastores, tienen un presupuesto de 10, 12 millones anuales. Propiedades, millones de dólares en propiedades. Y recursos, actividades, funciones. Pero lo que menos tienen es palabra de Dios en el púlpito. ¿Ok? Pero no nos enfoquemos en solo las mega iglesias. Porque si no, eso ya suena como envidioso el hermano, ¿verdad?
si alguno lo estaba pensando. Vamos al otro extremo. Yo también conozco pastores de iglesias pequeñas, más pequeñas que las nuestras, mis hermanos, con menos recursos, menos finanzas, y es lo mismo. Un púlpito que deshonra el ministerio de la palabra. No nos engañemos, mis hermanos, con esa idea de las cifras y las marcas de que el número numérico, ¿verdad? O crecimiento numérico o las finanzas es lo que marca que si una iglesia realmente es una buena iglesia. Al final, lo que marca una iglesia sana y lo que vemos aquí es si tiene un liderazgo bíblico, tanto ancianos como diáconos, que trabajan mutuamente para la administración de la palabra y la oración. ¿Por qué? Porque eso va a mantener la iglesia unida con un propósito muy claro para dónde vamos, de ser una iglesia bíblica centrada en el Evangelio y la palabra de Dios, sola Escritura, que la palabra es la única fuente y suficiencia para alimentar mi vida espiritual, mis hermanos. Solo las Escrituras. Y es el trabajo del liderazgo hacer y enfocarnos en eso. Pero sí va a venir el crecimiento, pero va a ser un crecimiento sano y bíblico. Porque a veces puede venir, como vimos vemos en el versículo 1, que puede venir el número, pero el crecimiento numérico también trae sus problemas. Por eso es importante, mis hermanos, cuando llegue el tiempo de que si el Señor, ¿por qué es el Señor? Porque le quiero recordarles que al final el que da el crecimiento a la iglesia local es Dios y su palabra, no nosotros. Dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y yo le doy, y con esto concluyo, yo le doy gracias al Señor que Él nos tiene a ustedes enumerados con nosotros, que son parte de nuestra iglesia. Así, iglesia, tengamos la importancia del centro del ministerio de la palabra. Haz tu tarea de Gálatas. Amén. No pude pasar la oportunidad, mis hermanos, de animar, de instar, que ustedes hagan su tarea, que ustedes estén en la palabra, que ustedes ministren a sus familias, que estoy escuchando cómo familias están enfocados en trabajar juntos en lo que es el estudio de la palabra, mis hermanos. Eso va a traer bendición a sus vidas, a su crecimiento espiritual. Eso es lo que los va a fortalecer, eso es lo que va a alimentar, eso es lo que los va a sostener cuando vengan las tormentas, las luchas. ¿Por qué? Porque ya la palabra lo ha hecho, mis hermanos. Así puestos de pie, vamos a orar, entregarle este tiempo a nuestro Señor y llamar al grupo de alabanza que nos van a ministrar en alabanza. Altísimo Padre, te damos gracias, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, de ser una iglesia bíblica sana, de tener el centro de la administración y la oración. Señor, guarda nuestros corazones, que de ninguna forma nos apartemos, Señor, de ser tentados de pensar que tenemos que hacer otra cosa más para ganarnos almas o hacer el crecimiento de la iglesia. Señor, que sea tu palabra que crezca en nuestra iglesia, que sea tu palabra que crezca en cada persona que está dedicado en la lectura de tu palabra, en el estudio. Y también, Señor, insta a tu iglesia a orar por su iglesia, por su hermano en Cristo, orar por los diáconos y orar por los pastores y los futuros pastores que tú nos vas a dar en Cristo Jesús. Amén.